Bendiciones, Dios les bendiga, Jesucristo les bendiga, toda la audiencia que escucharán esta transmisión en vivo y los que escucharán después la transmisión. Hoy es un tema muy importante que el Espíritu Santo me inquietó en estas semanas atrás. Estaba yo platicando con unas personas, unas familias, y una de esas familias me preguntó acerca de este tema, que qué pensaba yo como siervo de Dios, o qué decía la palabra de Dios, principalmente qué decía acerca de esta entidad que se le denomina alrededor del mundo diferentes culturas, religiones o también leyendas acerca de la Llorona. Realmente esto es muy importante porque mucha gente no sabe qué es esta entidad, qué es esto que está sucediendo en muchas regiones, pueblos, ciudades. Entonces hoy el Espíritu Santo me regaló ese tema para que se quiten esa duda, porque realmente mucha gente tiene esa duda, esa pregunta en su vida, en su corazón. Recuerden que la palabra de Dios es viva y eficaz, edificante, como espada de dos filos también. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos va a hablar a través de su palabra, amén. Recuerden que la voz de Dios es la que guía nuestros pasos, amén. El tema se titula hoy La Llorona, ¿real o falsa? Entonces nos damos cuenta de este tema tan importante que es, porque hoy nos damos cuenta, si les voy a dar una introducción muy corta, porque este tema es tremendamente profundo, habla de muchos niveles de espiritualidad, niveles sobrenaturales. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, amén. Vamos a explicar principalmente lo que dicen las leyendas. Las leyendas, por ejemplo, mucha gente, si se da cuenta, la gente de los abuelitos, las abuelitas o las personas ya de tercera edad de muchos años, todo mundo saben estas leyendas acerca de la Llorona, de otras entidades. Entonces nos damos cuenta que la leyenda nos muestra una faceta. Por ejemplo, la leyenda común de muchas. Mira, la leyenda que cuentan de la Llorona es muy específica, pero en cada país, cada estado y cada lugar o cada ciudad tiene diferentes versiones, pero siempre marca el mismo objetivo, que es contar acerca de la leyenda de la Llorona. Por ejemplo, la leyenda dice que vagaba en los ríos, en las plazas, en las calles o en las montañas, ríos de Latinoamérica, que solíamente expresar un lamento de sufrimiento, de dolor acerca de los hijos. Entonces mucha gente piensa que todo esto es, por ejemplo, esta persona dicen que fue una persona indígena que surgía en muchos lugares, por ejemplo, en el lago de Texcoco, en Lima, en Montevideo, en Costa Rica, en Perú, en muchos estados, muchos países. Esta leyenda tiene diferentes versiones, tiene diferentes, por ejemplo, explicaciones o mitos. Entonces, el tema de hoy se titula, y vuelvo a repetir, ¿la Llorona es real o falsa? Bueno, hay muchas, por ejemplo, incluso hoy hay películas, incluso hay músicas que le hacen a esta entidad, y en ese caso, primeramente estamos hablando que eso es pecado. Realmente la Biblia dice que es cantarle y adorar solamente a Jesucristo, al eterno Dios, a Yeshua, a Mashiach, amén. Entonces nos damos cuenta que hay diferentes versiones. Si tú platicas con una persona, te va a contar una historia. Si te cuentas con otra persona de otro país, te contará otra versión acerca de esto. Pero lo importante aquí es qué dice Jesucristo, qué dice su palabra, qué dice el Espíritu Santo en su palabra. Realmente nos damos cuenta de esto. Primer punto. Esta enseñanza es corta, pero espero que sea de edificación y de bendición para tu familia y para ti. Porque esta enseñanza podemos sacar muchos temas. Primera, segunda, tercer tema, muchos temas acerca de esto. Pero vamos a tratar de absorber en estos minutos en esta enseñanza ¿qué es acerca de esto? ¿La Llorona real o falsa? Bueno, la palabra de Dios nos muestra que es real, pero la historia, la leyenda es distinta. ¿Por qué? Porque la palabra
llorona significa llorar o un lamento. Entonces esta palabra de la Llorona fue inventada en Latinoamérica, en diferentes lugares. Por ejemplo, que había apariciones en el lago de Texcoco, apariciones en Costa Rica, apariciones en Montevideo, Lima, Chile, muchos lugares del país, de México y de alrededor del mundo. Entonces nos damos cuenta que fue inventado el nombre de la Llorona, porque realmente sí existe la entidad de esta criatura, de esta entidad espiritual. Hoy en día mucha gente dice, me preguntaban qué era, que si era un fantasma o que si era un espíritu. Y yo les decía que no es así, no es ni un fantasma, no es ni un espíritu, no es un espíritu inmundo, porque esos son otras entidades. La palabra de Dios en Efesios nos marca que hay rangos en el mundo espiritual, rangos de espíritus. Por ejemplo, hay espíritus inmundos, hay demonios, hay potestades, ángeles caídos, grises, extraterrestres, todo eso. Hay diferentes niveles de entidades espirituales. Esta entidad que muchos llaman la Llorona, que ese no es el nombre real, es el nombre de la leyenda, de la historia que inventaron. Por ejemplo, lo inventaron por ejemplo, mucha gente lo relaciona con esta criatura o este personaje de Moctezuma o Tonantzin. Entonces todas esas leyendas son reales en el mundo espiritual, pero los nombres no son reales y se mueven distinto, y es el motivo distinto. La leyenda dice una cosa, pero la Biblia dice cuál es el motivo de esas entidades espirituales, que son malignas, que son movidas por Satanás, que son movidas por la oscuridad y las tinieblas. Amén, que Cristo reprenda todo eso, amén. Entonces, por ejemplo, mucha gente dice que anda lamentándose, gritando que hay mis hijos y cosas así. Entonces todo eso son entidades falsas. ¿Falsas en qué forma? Tal vez surgió esa situación difícil y todo eso, y esos espíritus se movieron ahí y ya inventaron toda esa historia, pero realmente no es así. El nombre real de esta entidad que aparece en las montañas, que aparece en las calles, que aparece en las ciudades, que aparece en los ríos, que aparece en las montañas, en las calles, en los ríos, en las plazas o en las lagunas o en lugares de ríos diferentes, son diferentes. Por ejemplo, se llama Baetir. Esta entidad se llama Baetir. Esta entidad espiritual se mueve, muchas se mueve en muchos lugares, pero la gente no sabe realmente qué es. Y hoy la palabra de Dios nos enseña. Hubo una historia bíblica que Jesucristo muestra, por ejemplo, en Marcos capítulo 5. Él nos marca ahí una lucha entre los gadarenos. Por ejemplo, vamos a la palabra de Dios en Marcos. Este es el pasaje base de esta enseñanza, que es el Marcos 5. Marcos 5, versículo del 1. Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritus inmundos, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun en cadenas, porque muchas veces hablaba sido atado con grillos, cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos. El versículo 7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Le preguntó: ¿cómo te llamas? Jesús le preguntó al gadareno cómo se llamaba, y le dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Esta historia es muy impresionante. ¿Por qué?
Porque si nos vamos a la historia judía, nos vamos a la historia hebrea, nos vamos a la historia griega, hebrea en ese tiempo, en Jerusalén, nos damos cuenta que esto de la palabra, vuelvo a repetir, dimos una introducción al inicio, que de dónde surgía esta leyenda, de Latinoamérica, de Perú, del lago de Texcoco, Costa Rica, todos esos países se fueron descendiendo esta historia en los pueblos, incluso estas entidades surgen mucho en los pueblos rurales donde no hay casi habitan casas, casi no habita la gente, campesinos, todo eso, y todos ellos han logrado escuchar y ver estas entidades. Y le dominan por la leyenda que se llama La Llorona. Entonces, ¿es real esta entidad que aparece en los lagos, en las montañas, en los ríos? Sí es real esta entidad espiritual. Pero lo que no es real es el nombre que se llama La Llorona. Eso no es bíblico, eso no es real. Lo que es real, su nombre verdadero es Baetir. Baetir es esta entidad que aparece en los ríos, en los lagos, en las montañas, en las plazas, en donde la gente habita en los estados y países. Eso sí es real, esta entidad espiritual. Ahorita vamos a explicar qué es su función de estas entidades espirituales. Ahora, mucha gente me preguntará, entonces La Llorona, que le dominan así, pero recuerden, no es el nombre real. El nombre real es Baetir. Baetir con doble T, ir, en todas estas entidades. Entonces nos damos cuenta que son espíritus territoriales. Estos espíritus son territoriales con líneas ley, por ejemplo, territoriales en cualquier país, estado y país. Esas entidades son distintas, no es una sola. Hoy mucha gente piensa que es la misma, la que aparece en el río de Texcoco, en Perú, en Costa Rica, en Perú, en los pueblos, en los ríos. No es el mismo. Son entidades diferentes, pero con el mismo objetivo. Son esencias, son entidades espirituales, Baitir, que son demonios de alto rango, demonios o espíritus territoriales. Son demonios territoriales. ¿Y cuál es el mover de ellos? ¿O cuál es el objetivo de aparecer y estar ahí con su lamento o espantar a la gente? Bueno, no es tanto a espantarlos o hacerles mal, sino a ahuyentarlos de su lugar. Ahorita vamos a explicar eso. Lo que pasó aquí en Marcos 5, cuando Jesucristo reprendió y expulsó esos espíritus territoriales, el gadareno eran espíritus territoriales terrenales, espirituales. Y cuando el gadareno le decía, o la entidad espiritual territorial le decía, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decían, sal de hombre, espíritu inmundo. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. Entonces nos damos cuenta que Jesucristo se dio cuenta, vio esos espíritus territoriales y los expulsó. Pero si nos vamos a la historia es algo impresionante todo esto. En esa zona de la ciudad de los Gadarenos, recuerden, era la ciudad de los Gadarenos, era una ciudad de demonios, era una ciudad territorial, era una ciudad donde estaban los entidades Baitir. Estos espíritus existían en ese tiempo de los Gadarenos, eran muchos, pero no solo era una ciudad. La palabra que está aquí, o los Gadarenos, aproximadamente la fecha era 167 a.C. Ya existían estos altares o estos demonios de Gadarenos en Jerusalén, ya estaban ahí. Vienen de generaciones antiguas, ya estaban generacionando todos esos demonios, venían esos demonios territoriales o espíritus territoriales, que esos Baitir que existían ahí con los Gadarenos, ya existían. Esos espíritus le rendían culto, altar al dios Zeus, se unían con Baal. Recuerden que en el Antiguo Testamento
Hubo una situación tremenda con la situación de todo eso de Baal, del espíritu de Jezabel, de los altares de Baal, con el profeta Jeremías, profeta Elías. Y alzaban altares a Baal, y todos esos espíritus que invocaban eran espíritus territoriales para conquistar una ciudad, para conquistar un país, un estado, un lugar, una casa, una calle, un monte, todo ello. Entonces nos damos cuenta que sí existen estas entidades, que Cristo las reprenda, que la sangre de Cristo tenga poder y las reprenda. Entonces sí me estoy entendiendo, dando a entender que la palabra llorona la inventaron, la historia, la leyenda, todo estas, por ejemplo, en el prehispánico, colonial, regional, simbolismo, o la versión normal acerca de toda esta historia de la leyenda de la Llorona. Realmente es real, sí existe esa identidad, sí existe esa identidad, es un espíritu territorial. Baití, recuerden que es el nombre real, pero la palabra Llorona no existe. Esa palabra Llorona fue inventada en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque significa llanto. Ellos piensan que anda llorando por los hijos, que porque se ahogaron, o que porque todo esto fue una invención inventada. Pero realmente el propósito de esta entidad espiritual, de este Baitir, de este espíritu territorial, es ahuyentar a la gente de su lugar, de su región. Por ejemplo, si esta entidad está, un ejemplo, en el río de Perú, o en el río de Chile, o en cualquier río de cualquier país, o cualquier monte o montaña, que es donde más surgen, en las montañas, en los pueblos, en los lugares de campesinos, o un lugar remoto donde casi no habita gente, es donde habitan estas entidades territoriales. Por ejemplo, si se dan cuenta, hoy en día la gente construye casas en lugares donde tienen un derecho legal en el mundo espiritual, como entidades espirituales satánicas. Tienen un lugar, ellos se apropian de ese lugar, de esa montaña, de ese río, en el mundo espiritual. Y cuando una persona habita o construye su casa, su finca, su país, su estado, la gente construye casas en las montañas, crece en un lugar. Por ejemplo, van y construyen su hogar, su casa, hacen ahí su lugar, están en ese lugar. Entonces, cuando esta entidad se da cuenta que están construyendo la casa ahí, esa entidad espiritual, Baitir, ese espíritu territorial, empieza a ahuyentar, a querer alejar a la gente. Las empieza a espantar, las empieza a aparecer en ciertas horas de la noche, 12, 3 de la mañana, 12 de la noche. Entonces todo eso se mueve en el mundo espiritual. Empieza a ahuyentarlos, empieza a ocasionarles temor, miedo, escalofrío, esas entidades que sienten. También ustedes, familias en Cristo, o personas que van a escuchar esta transmisión, si ustedes perciben esas entidades en sus casas, en sus colonias, en sus estados, países, montañas, donde ustedes viven, pueden mandar su comentario para orar por ustedes y cómo ahuyentar todo esto en el nombre de Jesús y hacer guerra espiritual. Pero nos damos cuenta que todas estas entidades sí existen, pero no existen como muchos lo han hecho creer, que la Llorona, que hacen esto, que hacen lo otro. No. Jesucristo nos muestra aquí en la lucha que tuvo con los Gadarenos. Los Gadarenos, nos damos cuenta que la ciudad de los Gadarenos no se marcaba en un solo estado, se marcaba en muchas ciudades. Por ejemplo, la palabra es diferente forma, se formaba en 10 ciudades. 10 ciudades era Gerasa, Exitopolis, Hipos, Gadara, Pella, Filadelfia, Capitalias, Caata, Rafanas y Damasco.
Entonces estas 10 ciudades que lo marcaban los gadarenos, la ciudad de los gadarenos, estas 10 ciudades estaban contaminadas, estaban apoderadas por estos espíritus territoriales, Baitir, estos Baitir que les daban, le rendían culto a Zeus, le rendían culto a Baal, todas estas situaciones, todas esas entidades, por eso existieron y existen ahora. Por ejemplo, cuando Jesucristo entró ahí, luego percibieron el poder, la autoridad de Jesucristo y quisieron pelear con Jesús, pero fueron vencidos. Por eso Jesús, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? Estas entidades, espíritus territoriales que surgían en esos gadarenos, en estas ciudades, se dieron cuenta y le reclamaban a Jesús que qué tenían con ellos. Entonces Jesús le dijo, y mucha gente se pregunta, ¿por qué tiene que ver Zeus y Baal aquí? Bueno, porque nos damos cuenta en el versículo 10 dice, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Recuerden, dice, y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. No estaba diciendo de su cuerpo, no estaba diciendo solamente de su entidad, de esos gadarenos, no, los gadarenos no eran como tal una persona. Los gadarenos eran entidades territoriales, espíritus territoriales, que tenían apoderado esa región, esas regiones, esas ciudades de gadarenos. Recuerden, vuelvo a repetir las 10 ciudades: Gerasa, Escitópolis, Hipos, Gadara, Pella, Filadelfia, Capitalias, Caata, Rafanar y Damasco. Nos damos cuenta que todas esas ciudades estaban apoderadas de esos espíritus, de entidades, espíritus territoriales. Hoy en día esos espíritus territoriales existen. Tienen apoderados las montañas, los ríos, las lagunas, estados, países, y se mueven entidades muy fuertes ahí. ¿Y por qué se les llama espíritus territoriales? Bueno, porque espíritus territoriales quiere decir que se apropian de una región, de un país o de una entidad o de un lugar. Por ejemplo, si una persona construye una casa en una montaña, esos espíritus se molestan porque están invadiendo su territorio, están invadiendo su lugar. ¿Me explico? Por eso es que hoy en día muchas casas, muchas personas dicen, es que en la casa se mueven cosas, es que en la casa hay entidades que se ven extrañas, es que escucho la llorona, es que se quejan, es que demonios. No, son entidades territoriales. Cristo las reprenda en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Cristo reprenda todo eso. Amén. Entonces nos damos cuenta que aquí cuando los gadarenos le decían, en el versículo 10 de Marcos capítulo 5, versículo 10 decía, le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Sí, porque esa región era de ellos, supuestamente. O sea, digo supuestamente porque todo es de Jesucristo. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Entonces esas entidades se mueven en eso. Amén. Entonces dice, y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Yo les voy a dar una explicación de unos segundos. ¿Qué hacían los cerdos ahí? Recuerden que era un lugar judío en Jerusalén. Recuerden que eran lugares judíos, que estaba prohibido comer la carne. Recuerden que eso es una tradición judía, que no podían comer carne de cerdo. Era abominación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estaba ahí esa carne? ¿Por qué estaban esos cerdos ahí? Bueno, los cerdos, nos vamos a la historia, los cerdos los mataban para hacer altares a Baal y ya Zeus, al dios Zeus griego. Por eso levantaban esos altares. Todas esas ciudades tenían cerdos, porque esos cerdos representaban inmundicia, pecado, blasfemias, todo el pecado ahí. Entonces nos damos cuenta que eran espíritus, entidades, espíritus territoriales, que se reunían en ciudades y países para rendir culto a Baal y a Zeus. Entonces nos damos cuenta que esos eran espíritus territoriales. Baitir, eran muchos espíritus, Baitir. Entonces esos demonios, esos espíritus territoriales hoy existen y no se llama la llorona, se llaman Baitir. Entonces
Recuerden, el tema se titula de hoy se titula ¿La Llorona real o falsa? Bueno, la Llorona es... El nombre Llorona es falso, pero la entidad espiritual que se aparece en tu estado, en tu país, en tus colonias, en las calles, en las plazas, en los ríos, en las montañas, es real. Por ejemplo, espíritus territoriales, paisajes como colinas, arroyos, campos. En la antigüedad eran como tipo guardianes. No son errantes, o sea que andan para aquí, para allá, no, sino que están ligados a un lugar, como colinas, montañas, rocas, ríos, figuras, por ejemplo, en la naturaleza. Nos damos cuenta que hay espíritus territoriales de muchos, hay decenas. Ya más adelante subiremos ese tema acerca de todas las entidades que hay en una montaña, en una selva, en una montaña, en un río, en todo eso. Hay diferentes entidades. Hoy estamos hablando de la entidad Baitir, que se titula o que le han llamado la Llorona. Entonces, recuerde, la Llorona, la palabra Llorona no existe. Fue inventado, ¿por qué? Porque como escuchan el lamento, el grito de esta entidad, le inventaron ese título, que es la Llorona, de llorar, de quejarse. Pero eso va en contra de la palabra de Dios, no es real. Lo que es real es la entidad que aparece. Sí aparece en tu colonia, sí es real lo que aparece en los ríos, sí es real lo que aparece en la montaña, sí es real lo que aparece en tu colonia, estado o país, sí es real. No es falsa esa entidad, que Cristo la reprenda. Son entidades de alto rango, que son espíritus territoriales, Baitir, es el nombre real. Amén. Entonces, por eso aquí, cuando decía el gadareno que no lo sacara de su región, le rogaba a Jesucristo Todopoderoso, le rogaba que no lo sacara de su región. ¿Por qué? Porque era su territorio donde se movía esa entidad territorial. Hoy en día nos damos cuenta que hay así. Las personas humanas invaden colonias, invaden montañas o montes y todo eso, y construyen casas. Y cuando construyen casas muchas veces no saben dónde construyen, y construyen donde hay entidades espirituales, por ejemplo ahora, que es la Llorona o la entidad real espiritual, espíritu territorial, que es Baitir. Entonces, y no es una, hay muchas. Hay decenas de estas entidades lloronas, como les llaman, o entidad de Baitir, existen en muchos países y en muchos. Por ejemplo, ha habido casos, incluso a mí me han dicho físicamente, me han dicho personas que han visto esas entidades y me han dicho que hay que orar por ese lugar, y yo le he dicho con mucho gusto podemos ir y declarar y guerrear en el nombre de Jesús, pero la gente piensa que es la Llorona y no es así. La Llorona no existe, su título, pero sí existe la entidad espiritual que te provoca escalofrío, te provoca maldad, te provoca muchas cosas en la noche, después de las 12 de la noche, 12 de la noche, 3 de la mañana, 6 de la mañana, pero también a las 12 de la noche. Si me explico, son horarios donde estas entidades empiezan a moverse para ahuyentar a estas personas, sacarlas de su lugar, de su región, que estas entidades piensan que son de ellos. Me explico, o sea, no es para hacer, por ejemplo, no es tanto para hacerles daño a la persona, sino ahuyentarlas, sacarlas de su lugar de entidad, ahí. Por eso es que les ocasiona mal, los ataca, los conjura, los hechiza. ¿Me explico? Los hechiza, los atemoriza, todas esas cosas. ¿Por qué? Pues es una entidad espiritual, es un espíritu territorial. Que Cristo lo reprenda, amén. Entonces, por ejemplo, hay otro pasaje en Hechos 19, versículo 28. Dice: cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, a macedonios, compañero de Pablo. Aquí, recuerden que aquí nos damos cuenta que el apóstol Pablo, él recorría regiones. También el apóstol Pablo iba y oraba por gente endemoniada y predicaba el evangelio de Cristo, de arrepentimiento y de salvación, pero también se metía en lugares muy tremendos. Recuerden que el apóstol Pablo anduvo en Damasco, y recuerden que aquí las 10 ciudades
marcamos de los espíritus territoriales de Gadarenos. Y nos damos cuenta que aquí la diosa Diana, Dios dice, grande es Diana de los Efesios. Este es un espíritu territorial también que hablaba aquí en los Efesios. Se aparecía y andaba rondando ahí en su lugar de Efesios. ¿Me explico? Entonces, igual el príncipe de Persia, otros demonios, el espíritu de Grecia, todos esos demonios son territoriales. Nos damos cuenta que el profeta Daniel nos muestra una guerra espiritual tremenda cuando él está ayunando de 21 días. Recuerden que él está ayunando y el príncipe de los ángeles celestiales de Dios peleó con estos espíritus territoriales que fueron de Grecia y Persia. Entonces nos damos cuenta que hubo una guerra espiritual en las tinieblas, la luz con las tinieblas. Entonces hoy en día estos espíritus territoriales existen. Entonces deben de entender que existe esta entidad espiritual que se llama Baitir, pero no se llama La Llorona. Eso lo inventaron en Latinoamérica la gente con leyendas, historias, porque se quejaba y se gemía y hacía muchas cosas. ¿Me explico? Pero realmente lo que esa entidad quiere es ahuyentar a la gente de su lugar, de su territorio, de su montaña, de su río, de su laguna, de su estado o país. Amén. Entonces por eso es muy importante entregar, es muy importante hoy en día orar por sus casas, orar por su familia, orar constantemente como hijos, como hijas de Dios, poner en las manos de Dios, cubrirnos con la sangre de Cristo, su casa, su familia, todo ello. También si gustan pueden mandar una petición de oración, orar por ustedes, por su familia, por su casa, podemos hacerlo. Amén. Entonces debemos de entender eso. Amén. Por eso el profeta Daniel en el versículo 10 el profeta Daniel en el capítulo 10, versículo del 13 al 20, al 21, nos marca muchas cosas acerca de estos príncipes. Amén. Entonces seguimos con la historia aquí bíblica de los Gadarenos. Dice, estaba allí acerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Escuchen. El versículo 10 de Marcos capítulo 5, versículo 10 dice, y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Ese espíritu territorial estaba peleando su lugar, estaban adorando al dios Zeus y al dios Baal. Recuerden que esa generación viene de muchos años, del 167, en el año de Elías, cuando peleaba con el espíritu de Jezabel y todo ello. Recuerden que esos espíritus levantaban a Baal, muchos demonios, muchos espíritus territoriales tremendos se aumentaron en la ciudad del Gadareno. Esos espíritus territoriales llegaron ahí. Y esos espíritus territoriales en Jerusalén estaban apropiando de esa región. Por eso le decía, no me expulses de esta región. Lo que él no le preocupaba era salir de ese cuerpo o de esa persona, sino que no los expulsaran de esa región que estaba en su lugar o en su región de ellos, de esos gadarenos, de esos. La palabra legión significa muchos, pero también es un espíritu terrestre fuerte. Es la palabra más o menos hebrea, judía, que se puede decir así, que era un hombre fuerte. Un espíritu fuerte terrestre de los espíritus territoriales. Amén. Y el 10 le decía, y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Amén. Y el 11 dice, y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. ¿Qué tenía que ver unos cerdos en el monte? Puede haber sido cerdos literal o también jabalís, como muchos los conocen, o criaturas terrestres, pero eran cerdos. ¿Qué estaban haciendo los cerdos ahí en un lugar donde se prohibía comer carne de cerdo, que era abominación? Claro, pues era para hacer altares para Baal y altares para Zeus. Amén. Entonces, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y él ató, se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Se ahogaron los cerdos, pero los espíritus regresaron a su lugar, porque recuerden que estos espíritus territoriales también pueden estar en los mares, en los ríos, en las lagunas, en las montañas, todos estos espíritus territoriales. Amén. Entonces ya más adelante vamos a subir otro tema acerca de todos esos espíritus que hay en la naturaleza y en la tierra, porque ahí son decenas. Amén. Hoy estamos dando a entender del tema que es si es real la Llorona o falsa. Bueno, es real esta entidad Baitir,
es un espíritu territorial. ¿Ok? La Llorona, el título Llorona no existe como tal en la Biblia, pero lo inventaron en la situación del mundo, de la gente, de los teatros, la música, todo eso, el folclore, todo esto lo inventaron. Pero que existe esta entidad espiritual que aparece en la noche, que aparece en los lugares territoriales, en las lagunas, ríos, todo eso sí existe. ¿Ok? Sí existe, pero no se llama La Llorona, se llama Baitir. Amén. Entonces, son espíritus territoriales. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta otra vez, vuelvo a explicar. Antes se hacían altares a Zeus, y yo me pregunto algo, y ustedes también deben, la audiencia, hijos de Dios o hijas de Dios, estudiantes o siervos de Dios, hijas de Dios, estos temas muy pocos, van a escuchar muy pocos estos temas, pero es muy importante. Para los que les gusta guerra espiritual y ministerio profético, apostólico, evangelístico, tremendo de guerra, me van a entender con todo este tema. El Espíritu Santo está hablando hoy a su vida, a su familia. Por ejemplo, nos damos cuenta que la leyenda normal de la gente que ha inventado, que aparecen en las calles o montañas, todo eso sí existe. Claro que esta entidad aparece en montañas, ríos, lagunas, calles, plazas, todo eso en diferentes países del mundo, y hay decenas de lloronas, hay decenas de entidades, estas espíritus territoriales. No solo es una, son decenas. ¿Ok? Y diferentes entidades se mueven distinto en cada lugar y en cada país. Amén. Entonces recuerden, ¿qué hacían 2000 cerdos en la montaña o en el monte? ¿Qué hacían 2000? Bueno, porque cada entidad, cada espíritu territorial agarraba un cerdo y lo ponía en el altar para adorar a Zeus y a Baal. Escuchen esto. Todo esto es una histeria judía muy tremenda y es bíblica. Por eso es que los cerdos de Baal y la Llorona aumentaban en la gente de 10 ciudades y territoriales. Por ejemplo, vuelvo a decir las nuevas 10 ciudades: Gerasa, Esquitópolis, Hipos, Gadarena, Pella, Filadelfia, Capitalias, Caata, Rafana y Damasco. Pueden checar el mapa si gustan, buscar el mapa, investigar y todo eso. Y estas ciudades estaban apoderadas por espíritus territoriales. Se apoderaron de todos esos. Por eso el apóstol Pablo igual le tocó versiones, peleas de guerra espiritual ahí, de esta diosa Dianas, que era la Diana de Efesios. Era un espíritu territorial. O por ejemplo el profeta Daniel, la guerra que tuvo con el príncipe de Persia y todo eso. Hoy estas entidades se mueven en el mundo terrenal, en el mundo espiritual, se hacen físico en la tierra. Entonces debemos de entender, vuelvo a aclarar, trato de hacerlo un poquito para que sea comprensible todo esto, porque este tema es extenso. Este tema puedo sacar un libro completo de todas estas entidades, espíritus que existen en la naturaleza y en la tierra. Entonces debemos de entender qué es esto. Recuerden, sí existe la entidad espiritual que aparece, sí es real la Llorona, sí es real. Lo que es falso es la palabra Llorona. Eso lo inventaron porque se quejaba, se lamentaba. Mucha gente, incluso mucho pastor o mucha gente dice: es que ese es un espíritu, es que ese es un demonio, es que es un fantasma. No es así. El demonio es otra cosa, el fantasma es otra cosa, y un alma penando es otra cosa. Esto es un Baitir, una entidad territorial, un espíritu territorial. Es distinto, hay rangos en el mundo espiritual de demonios. Amén. La Biblia marca en Efesios que hay demonios, hay potestades, hay huestes de las tinieblas, hay huestes celestiales, hay ángeles caídos, hay grises, hay extraterrestres, hay ovnis, hay de todo. Sirenas, hay elfos, hay duendes, hay de todo en el mundo terrestre, espíritus diferentes. Ya más adelante vamos a subir otros temas acerca de cada entidad o cada espíritu territorial, para que la gente aprenda, para que la gente vea y cómo orar y cómo es muy importante.
Amén. Pueden mandar su comentario. Si quieren mandar un comentario, si duda o pregunta, mándenla. Con mucho gusto los atenderemos. Hay experiencia, hay sabiduría aquí. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y les daremos la respuesta de parte del Espíritu Santo. Amén. Recuerden esta enseñanza. Esta enseñanza se tituló ¿La Llorona real o falsa? Bueno, recuerden, si es real. Esta entidad se llama Baitir. Es un espíritu territorial, se aparece en las noches, en las lagunas, montañas, todo eso sí, pero la idea de su propósito de este espíritu territorial es ahuyentar a la gente, sacarlos de esa montaña, sacarlos de esa ciudad, sacarlos de esas casas, sacarlos de esos ríos, sacarlos de esas plazas, de todo ello, porque ellos, por eso se llaman así, Baitir, espíritus territoriales, que ellos se apropian de un territorio, de un lugar. Ellos no se mueven en ningún lado, se establecen en un lugar, se establecen en la laguna, se establecen en la montaña, se establecen todo ello. Incluso mucha gente no sabe, pero todo en las montañas, todo eso, la gente más común que los notan, que los ven o los escuchan, son las gentes de pueblo, campesinos, rancheros, granjas, todo ello. Hay muchas cosas que aparecen. ¿Por qué? Porque hay entidades así, territoriales. Pero cuando la gente va y construye casas ahí, es muy importante orar por su terreno, orar por su casa, orar por las cosas. ¿Por qué? Para que esto se vaya en el nombre de Jesús. Porque por eso hay situaciones espirituales en tu casa, en tu familia. Por eso hay cosas que aparecen ahí, porque no oraron, porque no guerrearon, porque no ungieron, porque no le dieron el lugar a Jesucristo ahí, que tome el lugar de su casa. Recuerden que Jesús tiene poder, Jesús es el eterno Dios, Yeshua Mashiach, el eterno Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Bueno, espero que les haya edificado esta enseñanza. Más adelante vamos a subir el segundo tema de la Llorona real o falsa. Vamos a explicar más a detalle los pasajes bíblicos, las historias bíblicas, para que entiendan un poco más. Pero recuerden, el nombre real de esta entidad espiritual son espíritus territoriales y se llama Baitir. Espíritus territoriales. Amén. La palabra llorona la inventaron en Latinoamérica, después de ahí surgió al mundo entero por el lamento y el quejar de esta entidad espiritual, pero Cristo la reprenda. Y recuerden, es real, pero recuerden, Jesucristo tiene poder para libertar tu familia, para libertarte a ti, para libertar tu casa, para libertar tu país, tu estado, tu ciudad, donde tú habites. Dios tiene poder para ahuyentar toda maldad. Amén. Recuerden, así como Jesús venció los gadarenos, esos territoriales, así como el profeta Daniel oró, ayunó, sirvió al eterno Dios y venció con los ángeles eternos celestiales, así podemos vencer también nosotros. Amén. Recuerden, si es real la llorona, si es real, pero la palabra llorona no existe. Lo que existe sí es la entidad espiritual, espíritu territorial, que existe en diferentes lugares. Yo quisiera tener más tiempo, más espacio, realmente en las redes sociales hay un cierto límite de minutos, pero más adelante subiremos el segundo tema para que expliquemos más acerca de este tema, que es muy importante. Cualquier duda pueden mandar mensaje y estaremos al pendiente de sus mensajes, de sus peticiones. Cristo salva, liberta. Dios les bendiga y recuerden, Jesús salva, Jesús liberta. Amén. Esta historia de los gadarenos es muy importante. Recuerden, Dios les bendiga, que el eterno Dios los bendiga, y hasta el nuevo tema, del segundo tema acerca de este tema de la llorona real o falsa. Amén. Y mucha gente dice, es que estos temas pues no edifican. No, claro que sí edifican, porque hay gente que tiene estos espíritus en sus pueblos, ciudades, casas, y no saben ni qué es. Y hoy Dios nos da la sabiduría para explicarles todo ello con la dirección del Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo puede libertarte y sanarte. Y recuerden, Jesucristo salva, liberta. Bendiciones y que el eterno Dios les bendiga.